Seguimos en la mesa con Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Mauricio Rosenkopf, Ana Ribeiro y Valentina Fuster. Hoy hay otra mujer en este espacio. Bien, Valentina, bien. Bienvenida, Casi Valentina. somos multitud. Valentina Fuster es nuestra operadora en estos días, sustituyendo a Ariel Gómez en la cabina de controles. Eso le llamó la atención a Ana hace un rato, ¿no? Sí, claro. Porque además vio a Valentina con el fuster bajo el brazo ahí. Y donde estaba siempre Ariel, veo una jovencita, digo, qué bien, las Mirá, mujeres al poder. ¿Qué en el cambio? teclado. No, yo pensé que, ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo? No, yo no pensé cómo pudo. Pensé que era un cambio de look, de las mujeres. pero no, después mire bien. Se ríe. Las mujeres al poder siempre estuvieron en el poder, mujer. Siempre. Lo que hay que regular es eso. Sí. Pasamos al segundo tema. Vamos a lo que tenemos pendiente. Esta mañana los invitamos a cerrar el año escribiendo. Lanzamos hoy la novena y última convocatoria del año 2016 en el concurso de cuentos de En Perspectiva. ¿Cuál es la consigna? Bueno, si miran el almanaque, capaz que la deducen. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha dijimos que es? 25, ¿no? Bueno, falta exactamente un mes para la Navidad. Bueno, ahí está el tema. Para celebrar la Navidad les pedimos a nuestros oyentes que escriban eso, cuentos de Navidad. Es todo un clásico en el mundo, ¿no? No hay concurso de cuentos que no pase por esta consigna alguna vez. Nosotros hasta ahora no la habíamos planteado. Aquí vamos entonces. El ruso dice que sí, pero los archivos dicen que no. Entonces, ¿cómo les suena a ustedes? ¿Qué les parece? Vamos con ideas a propósito de cuentos de Navidad. Bueno, a mí me pareció casi cursi la propuesta, pero acá estamos. ¿A qué mentir? ¿A qué mentir? Y sí, hay cuentos de Navidad. Suena a que todas las abuelitas van a contar alguna cosa triste y va a entrar a último momento en escena un reno o va a llegar Papá Noel por la chimenea. Me pareció horrible la idea. Pero por suerte la literatura tiene buenos ejemplos, ¿no? Dickens. Porque uno puede pensar en el cuento clásico de Navidad de Dickens, que como toda la literatura de Dickens asocia una fecha en la que todo se espiritualiza y todo se torna doblemente significativo desde el punto de vista sentimental, a la denuncia social, a la pobreza, al apelar a que el cliché se rompe y el personaje huraño, como en el cuento de Dickens, se transforma finalmente en una persona más aterciopelada, más tierna, que revela una naturaleza que no tenía. Pero luego también están las cosas más ricas y duras que se han escrito sobre Navidad, y estoy pensando en Capote, ¿no? El cuento de Navidad de Capote es una especie de a sangre fría también. Hay un increyendo y hay un personaje que tiene una enorme bondad, pese a que mentalmente es siempre una niña. El narrador parece el protagonista, pero finalmente esa persona con defectos, que ha envejecido con una edad mental inferior a la suya, que hace de la construcción y regalo de pastelitos de fruta el centro de su vida y su acto de generosidad una vez al año. Es un cuento complejo y maravilloso que tiene un buen increyendo y no termina almibarado como los pastelitos de fruta. Termina con el tono justo. Creo que el gran desafío en esta propuesta para los escritores que nos escuchan y que se transmutan y se convierten de oyentes en escritores va a ser sacar a flor la sensibilidad sin caer en la sensiblería, y creo que lo van a hacer muy bien. Un par de ejemplos. Ruso. Volviendo al tema de Dickens, que en aquella oportunidad que tratamos estos mismos temas, tuvimos una diferencia con Juan sobre la autoría de este cuento, que es un clásico. Era un matrimonio muy pobre, llegaban las Navidades, él estaba enamorado del cabello de su mujer, y ella estaba contemplando que él tenía un reloj de bolsillo que era del padre pero sin cadena. Llega Navidad y los dos se quieren agasajar haciendo un esfuerzo económico muy fuerte. Entonces él decide, para ese pelo hermoso,
vender su reloj para comprarle la peineta a su mujer. Y su mujer al mismo tiempo decide cortarse el pelo y venderlo para poder comprarle a él la cadena para el reloj que fue de su padre. Digamos, es una vueltita de relato, de cuento muy linda. Y hay esa es una línea contemporánea de todos los días. Pero de lo que se estaba tocando al principio, yo quiero recordar que hay cosas muy interesantes que vuelven y que no se manejan. Digamos, la Navidad que tenemos no es la Navidad que es la Navidad, la Natividad. Digamos, Papá Noel es de los suecos, es de los renos y de los trineos, y no comen... Es que Navidad hoy significa tantas cosas, ¿no? Porque está la Navidad esencialmente cristiana, que es una de las posibilidades de conmemoración en una fecha como esta del 25 de diciembre y sin duda muy extendida. Pero está la Navidad esta toda, entre comillas, contaminada de otras tradiciones que se ha ido instalando. Ahí está. Y agregaría la Navidad laica, esta tan vallista y tan uruguaya, ¿no? Es el Día de la Familia, claro. Digamos, la fiesta en nuestro calendario de festividades, de efemérides, es el Día de la Familia que lo estableció. Como la Semana de Turismo no es Semana Santa. Pero toco un tema que tocó Juan, porque además da pie también para el relato. La pobreza en que nace en Belén, que tiene que nacer en Belén porque había una anunciación de Elías en el Antiguo Testamento, que tenía que nacer el Mesías en la casa de David, y la casa de David estaba en Belén. Era una cueva donde tenía un pesebre ahí donde comían los animales. Ahora todo, fíjate que la forma en que lo conmemoran los luteranos, y ni que hablar la forma en que lo conmemoran los ortodoxos, porque la fecha del calendario ortodoxo no coincide con no. Es decir, la Navidad cae en otro día, porque los almanaques... porque vos hablabas del solsticio, pero el calendario que tenía en el Medio Oriente era un calendario lunar. Que decir que la fecha importa poco, pero el sentimiento que se irradia de solidaridad, de regalo, de reunión de familia en Navidad es absolutamente formidable. Digamos, es una festividad donde todo el mundo se preocupa, se esmera. Eso que mencionabas vos, y que es el Día de la Familia, es la Navidad de todos para el Día de la Familia. Eso que lo expresan los cuentos, y la solidaridad, y los que van a salir ese día, y a los que no tienen hacerle llegar algo, me parece que es uno de los rasgos más lindos que se da, por lo menos en este país. ¿Quién sigue? Yo, a ver, Juan. Juan primero. Bueno, para mí la Navidad es, por empezar, reunión familiar, y en segundo lugar, comida. Muy importante la comida. A elegir la comida de que se come en Navidad. Italiano. Sí. Inclusive yo escribí un cuento policial que pasaba en Navidad que tenía que ver con la familia y la comida. Pero yo rescato que hay otras áreas de tratar. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me sorprende, que tengo unos cuantos años, es cómo la Navidad primero no existía. No sé, cuando yo era niño, la Navidad era una fiesta religiosa y nada más. No había regalos, no había árbol de Navidad, nada más. Como tenía un tío noruego, ahí sí había árbol de Navidad y se festejaba. Y era una cosa rarísima esa fiesta de Navidad que hacían debido a los noruegos. Tan raro y como el teléfono celular de Juan, que sigue sonando. Yo creo que uno de los... ¿No se puede adelantar el futuro para que la tecnología llegue a la mesa? ¿Viste? Te están llamando. No lo sé hacer. Bueno, la cuestión es que cada vez la Navidad es una fiesta que se ha convertido cada vez en más nórdica. Por ejemplo, el Tannenbaum, no sé cómo se llama, Evergreen, ¿no? Ese pino que está verde durante el invierno y que se cubre de nieve, que yo he tenido oportunidad de verlo, precisamente he estado cerca en diciembre en el hemisferio norte con los árboles nevados, y es realmente... Es tal como se lo representa, es decir, el arbolito está verde y está cubierto de nieve, como se lo hace, ¿no? Acá. Pero me parece absurdo que en el medio del verano nosotros hagamos un arbolito de Navidad nórdico, y que tengamos comidas de invierno, además.
en definitiva... Comamos frutos secos en abundancia. Por ejemplo, frutos los secos, budines de pan turrones, y los turrones. una cantidad de comidas, por eso la comida es un elemento muy importante. Pero entonces, la ensalada de fruta, la Entonces, ensalada de pensando en fruta el escritor, en el oyente escritor, Y bueno, puede hablar sobre la reunión familiar, sobre la comida, sobre por qué se vuelve nórdica, sobre el arbolito de Navidad, sobre la nieve, sobre los regalos. Es una fiesta comercial, es el periodo más alto de ventas del año, ¿no? Es decir, de modo que todo eso fue... Y se puede hablar de sobre Papá Noel, que lo dibujó la Coca-Cola, ¿no? Y es un obispo turco. Es un obispo turco que lo dibujó con rojo y blanco la Coca-Cola para celebrar su producto. Hay una cosa muy importante en esto, los temas para escribir. Hay algo que nosotros generalizamos, el sentimiento que se irradia y la locura que se produce para encontrarse, para llegar, el tránsito. Es decir, nuestra literatura criolla está llena de historias y de cuentos de que ese día, bueno, voy a ir a ver a la vieja. Digamos, o lo voy a llamar a fulano que estamos enojados. Digamos, de alguna manera, en medio de estas comidas que terminan siempre con uvasal. No, las de Juan no, las de Juan son... No te creas. Primero, son exquisitas, segundo, son muy moderadas. Pavo de Navidad. ¿Me permitís? Yo hago una propuesta. Te conseguimos las bandejitas y vos antes de las fechas nos traes un mostrario para el día. Comprobar. La práctica es el criterio de la verdad, Marx. Y Perón. Bueno, Gonzalo. Pues es que esta debe ser la primera vez que me pasa en una tertulia en que todo lo que tenía yo como ideas para decir lo dijeron mis contertulios antes que yo. Todo. Eso se llama robo intelectual. Está penado. Ustedes. Por eso está penado. Telepatía. Porque yo justamente decía, lo más increíble de esto es yo he pasado Navidades en muy distintas partes del mundo. Y es cómo es esta fiesta que es universal, cómo se interpreta tan distinto, ¿no? En un lugar o en otro, ¿no? Porque en algunos lugares es una fiesta estrictamente religiosa, ¿no? Los regalos se hacen el Día de Reyes, incluso en algunos lugares donde acá en el Uruguay antes era así. Yo creo que tú te referías a eso. Sí. Es distinta porque también es la fiesta de la familia, pero las familias son distintas. Las familias en el mundo anglosajón son muy distintas a las familias latinas. Yo tenía amigos que a sus padres no los veían nunca, en Australia, por ejemplo, y me decían, bueno, capaz que este año voy a ir a ver al viejo for Christmas, para Navidad, capaz que voy y veo, le saludo al viejo. No se veían nunca, ¿entendés? Pero el día de Navidad, la cosa de la familia, no tiene nada que ver con estas reuniones familiares, sobre todo acá en el Uruguay, estas reuniones, ¿no?, de toda la familia, ¿no? Y después la otra cosa que decía Juan, para los europeos, para los nórdicos, para los norteamericanos, los nórdicos en general, que han estado y han pasado Navidades con mi familia, les resulta muy gracioso el calor que hace, porque para ellos es la Navidad. Y además que nosotros ponemos un pinito y le ponemos un copito de nieve como si hubiera nieve, y comemos nueces. Y el tipo dice, eso es una locura. Digo, y tiene razón, porque no tiene nada que ver, estamos todos ahí en el jardín, tirando cohetes y todo, y el pinito ahí con la nieve, y digo, sí, ¿qué tendrá que ver? ¿No? Entonces, yo creo que esa... De todos modos, claro, también tiene el componente local, ¿no? El asado. La ensalada de fruta. El asado y la ensalada de fruta. Eso es un clásico en todas partes. Pero no todo el mundo hace un asado. Vos podrás poner en interiores el arbolito por los chinis, las cosas que cuelgan que vienen de la China y los regalitos para la botija. Pero estás en el parrillero y chorrasqueas vuelta y vuelta. Ahora que bajó un poco la carne, podés pedir un kilito más. Y tenés combustible y cerveza y todo, y estás al aire libre, digamos. Acá hay mucho territorio. Sí, pero vos en Suecia no podés estar al aire libre, es lo que estoy diciendo. No, pero yo soy de acá. No entendiste la profundidad de mi razonamiento. ¿Cómo vas a estar haciendo un asado en Suecia, tenés 2 metros de nieve? Sí, pero yo estoy acá. ¿Estás viajando? No, te estoy diciendo, la Navidad es una fiesta ¿Y universal, por qué no te quedás? pero es tan distinta. Y claro que es distinta. Yo estamos hablando, los cuentos son los cuentos de acá. Estaba en las fiestas. Pero vos no sabés los asados que hacíamos bajo los pinos nevados, se derretía aquello, caía el agua, era una cosa espectacular. Los compañeros hacían en las bañeras, traían carne del frigorífico donde trabajaban y hacían chorizo, imagínate vos.
Y ahí con Jaime comíamos chorizo al pan ahí con los cerros nevados. Sos capaz de ver. Con los errores. Dice María de Rocha, a propósito de cambios que ha habido con respecto a la Navidad, antes se mandaban tarjetas. Sí, Las y tarjetas se ponían en postales el de arbolito, Navidad, se ¿no? ponían Con en los el saludos. arbolito. Se siguen mandando. Se Yo- siguen mandando, pero cada vez menos. Electrónicas. Yo ahora. Ahora hay podría, muchas electrónicas claro, o directamente hay gente que no manda. Yo podría de decidirme a escribir, que no es el caso porque voy a estar en el jurado, pero se podrían hacer, supongo que muchas señoras podrán, cuentos solo con el misterio de la receta del budín inglés o del pan dulce familiar, que las madres italiano. y las abuelas les pasaban a sus nietas y a sus hijas como un tesoro. Mi pobre madre me pasó la receta del budín inglés que jamás puse en práctica. Pero había todo un ritual en torno a eso, ¿no? O podría escribir otro sobre la barra de hielo que cuando era muy niña se compraba para la heladera cuando teníamos todavía heladeras de hielo, ¿no? En algunas casas. Entonces era el día en que llegaba la barra de hielo. No Como- quiero emular a García Márquez, como pero era un Aureliano Buendía. espectáculo precioso ver el hielo. Como El sí, tema es el que hielo. cuenten lo que cuenten y cuenten lo lo que instalen en cuenten. Navidad y está resuelto el problema. Porque ahora- cuestiones de fraternidad, de Claro. solidaridad, de ayuda la instalan a domicilio. O van rumbo a domicilio, o van al el Piñeiro del campo y entonces le hacen una festividad. Además, todavía se sabe que hay muchas cosas que pasan entre gallos y medianoche. Ah, sí. Y yo insisto, se Sí. puede no necesariamente ser ni nostálgico ni edulcorado. Y a los efectos recuerdo una obra de teatro estupenda que se montó, como dicen los españoles, en Madrid, de la que conocemos tradicionalmente como periodista Elvira Lindo, que se llama La sorpresa del roscón, porque es tradición en España el roscón de Navidad. Entonces esto es una mujer de estas muy contemporáneas y comprometidas con el mundo, que trabaja en una ONG en uno de estos países africanos muy aquejados, que en determinado momento se casa con el cámara de la empresa, luego se divorcian, vuelve a España, pone un refugio para indigentes y en una noche de Navidad termina teniendo una relación afectiva con un indigente alcoholizado. Al final de la noche, sola, sentada en un escalón, hace un repaso de su terrible vida, en la que pregunta, ¿qué me pasó? ¿Por qué supe dar y nunca supe recibir? O sea, obras así se pueden escribir en breve. No necesariamente se nos escapa la lagrimita frente al Papá Noel, que es un, ¿cómo dijiste? ¿Es un qué turco? Es un obispo turco. Un obispo turco. Repasamos algunos detalles del concurso. Los cuentos deben tener un máximo de 1000 caracteres. En esa suma estamos contando espacios y puntuación, pero no el título ni tampoco el seudónimo que cada autor elija para su relato. Ya, a partir de este momento comenzamos a recibir los textos. Deben enviarlos a la casilla de correo electrónico cuentos@enperspectiva.net. El plazo para presentarlos vence el próximo viernes 2 de diciembre a las 7 de la mañana. El jurado va a estar integrado por Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Gonzalo Pérez del Castillo, Ana Rivero y Alcides Abella. Los oyentes, por otro lado, van a definir un premio aparte, seleccionando entre los cuentos nominados en una votación que vamos a habilitar en su momento, dentro de unos días, en nuestro sitio enperspectiva.net. Allí están las bases completas del concurso, allí pueden consultarlas. Ahí están los premios también. ¿Qué premios? Una prenda uruguaya de lana fina de Don Báez, 5 libros cada uno de la colección Lectores de la Banda Oriental y vinos finos de la bodega Jiménez Méndez. ¿Agregabas algo, Ana? Perdón, ¿Qué que pasó? te interrumpí. Yo cuando dijiste el público elige, me acordé lo que dijo hoy Juan y digo, el colegiado llegó a En Perspectiva. Este es un súper colegiado, enorme. Sí, enorme pero colegiado. ese agregado que hiciste, ¿estamos al aire todavía? Estamos, pero Y ya lo- no. ya no, entonces no te lo digo. Escucharle.